Vamos a ir a lo acontecido con nuestro vecino país del norte. Estamos hablando de Perú. Ayer hubo un nuevo choque entre manifestantes y policías. Esto sucedió en las inmediaciones del Congreso de Perú. Esto se produjo donde decenas de personas sobrepasaron el vallado de seguridad que protegía al edificio del Parlamento, lo que provocó la reacción de los policías, que usaron bombas de gas lacrimógeno. También se utilizaron balas de goma. En la capital de Perú, en Lima, fue el epicentro en el día de ayer del escenario de enfrentamientos entonces entre manifestantes y policías. Los incidentes se produjeron en el contexto de la tercera toma de Lima, una protesta contra la presidenta Dina Boluarte, también contra el Congreso, consistente en la convergencia de la capital de manifestantes por parte de todo el país. Ante el canto de Leo, 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 hola, 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 Dina asesina, te vamos a sacar, hecho que gritaban los manifestantes. En el reinicio de las movilizaciones, que entre diciembre y marzo dejaron 49 civiles muertos por la respuesta de la policía y las fuerzas militares, y que habían entrado en paréntesis en medio de la represión y de desastres naturales, volvió a resurgir. Cientos de policías vigilaron las participaciones de todas las personas que estaban en sitios adyacentes, sin que al menos en principio se registrasen choques a pesar de la tensión. Estamos acá para protestar porque estamos frente a una dictadura que controla todos los poderes, controla en el Congreso, la justicia, la fiscalía. Así expresaba la agencia oficial de noticias TELAM en la Argentina, una de las manifestantes que se identificó como Aurora, profesora de unos 50 años. Aquí somos todos peruanos, simplemente peruanos, acá no hay ningún terrorista, dijo la dirigente barrial Luis Vilca, en referencia a las afirmaciones del gobierno y sus aliados de que la protesta fue promovida por el desactivado grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso. Acto seguido, en estos hechos, hubo represión con balas de goma. Una de las periodistas tuvo un impacto de estos proyectiles en la cabeza, 5 disparos más en el resto del cuerpo. Y vamos a tomar contacto entonces con nuestro querido amigo, colega y corresponsal en el Perú, Enzo Helguera, que siempre tiene información de último momento. Enzo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y tratar de analizar pues las situaciones críticas en Perú que generan olas de crisis de manera constante o cada cierto periodo. Sí, desde ya los agradecidos somos nosotros. Enzo, te consulto. Un poco lo estábamos hablando fuera de entrevista. Estas manifestaciones, la tercera ya, ¿se están dando de forma genuina o hay financiamiento, por ejemplo, de Sendero Luminoso? Esta es la primera pregunta, pero antes de la misma, lo primero que quiero saber es cuál es el estado de salud de la periodista que fue víctima de los impactos de balas, ¿no? Bueno, la periodista, como lo mencionaste, fue herida con 5 perdigones en la cara y también en el cuerpo durante la protesta, ¿no?, que hubo contra la presidenta Dina Boluarte a través de las bombas lacrimógenas que estuvieron o que fueron parte de la protesta. Sin embargo, no está en cuidados intensivos, no es fuera de las heridas que sí la están tratando. Ha generado evidentemente indignación por un lado, y bueno, lamentablemente una persona que estaba haciendo su trabajo resultó siendo herida. Sin embargo, está en la actualidad estable de salud. Bien, y con respecto al tema de lo que dice el gobierno, que es un grupo de choque financiado por la ultraizquierda, en este caso el grupo desactivado de Sendero Luminoso, ¿hay alguna prueba acerca de esto? No, de hecho es un argumento que ya se usó en las anteriores tomas de Lima y en las anteriores protestas, Ujú. y se suele usar en campañas electorales, ¿no? Es la etiqueta que la derecha le coloca a la izquierda y a veces también la izquierda se la coloca a la derecha Ujú. en relación a terrorismos y Sí, acuerdos con por los ultraderecha terrorismos. o por ultraizquierda los extremos siempre se tocan y terminan en las armas y el choque, esto está claro, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, ha habido una investigación por parte de organismos internacionales, o por lo menos 2 de ellas, en donde manifestaron que no existía evidencia eh, sostenible de que esto fuese financiado por algún país extranjero o incluso el terrorismo. Ahora, esto no quita que por allí haya habido algún apoyo o hayan algunos apoyos
finalmente económicos, Ujú. digamos, para apoyar con temas de comida o qué sé yo, o algunos temas logísticos. Esto no quita tampoco que aisladamente algún exterrorista o incluso personas que hayan estado presos por terrorismo y que hayan cumplido su sentencia y hayan sido liberados, no simpaticen con esta marcha, no vayan a alguna protesta contra el gobierno, es decir, es algo que por lo general por inercia van a preferir ir, pero de ahí a que ellos estén a la cabeza del mando o de la organización, por lo menos hasta ahora no hay evidencia clara o Bien. sostenible, o se ha presentado a los medios, estas son las evidencias, las pruebas, ¿no? En relación a cómo corresponde en una acción o en una declaración responsable. Ahora es la tercera marcha, entonces, si como vos me estás contando, pongamos en tapete de que la mayoría de las personas son peruanas que están en disgusto con que haya asumido la vicepresidenta Boluarte y la decisión del Congreso de sostenerla y no adelantar, por ejemplo, las iniciativas o los intentos de adelantamiento de elecciones. ¿Que son cuando, Enzo, nuevamente en Perú? 2026. Bueno, falta un montón, falta más de la mitad. Y en este marco, en 3 marchas van 49 víctimas, ¿no? En este tipo de protestas. Me hace acordar un poco a una analogía de los argentinos en el 2001, cuando hubo en esta escalada de tensión económica y social, que el presidente de entonces tuvo que salir rápidamente de la azotea de la Casa Rosada con helicóptero, producto de las reyertas en las calles y el fallecimiento de, en el caso de la Plaza Primero de Mayo, 3, 4 heridos de gravedad. En el resto del país también hubo otras represiones y también hubo otras muertes. Pero acaban 49 y parece que el sector político resiste. De hecho, tomando tu ejemplo, también en el pasado quinquenio, en donde hubo 4 presidentes, de hecho, y hubo el presidente Merino, que fue elegido por el Parlamento, eh, también hubieron protestas similares y de 2 muertes que terminaron en 4 fueron suficientes para que renuncie, ¿no? Sí, Y fue el propio presidente electo, además por el Parlamento, en reemplazo de, de la fórmula vicepresidencial que se terminó agotando, ¿no? Entonces, el Parlamento lo eligió y al final, seguramente por decisión del presidente más que por el propio Parlamento, terminaron declinando, ¿no? Y terminó renunciando. Entonces, la figura ahora es diferente. Parece que el Parlamento finalmente cedió, terminó dándose cuenta de que si tenían los votos, no importa lo que pase en el país, ¿no? Finalmente estos se podían mantener en el poder o pueden mantener en el poder a Dina Boluarte. bien. La consulta que te quiero realizar, Enzo, tiene que ver con que estamos observando imágenes que aparentemente había un reclamo pacífico, ¿no? Al principio, y tampoco era un gran caudal de personas o protestantes que estaban en las afueras o adyacencias del Congreso. ¿Cuál fue el detonante? Cuando hubo 12 personas que quisieron avanzar contra el vallado, es decir, evidentemente hubo un avance de choque que hizo detonar, ¿no es cierto?, que la policía reprima, porque hasta acá vemos personas manifestándose o reclamando de manera pacífica. Sí, de hecho, la gresca ha sido ya por parte de la policía con los avances que querían tener los manifestantes, ¿no? Hacia áreas que ellos no querían permitir. Entonces, ahí ha habido una decisión al no querer dejar pasar pues a los protestantes y esto ha generado ya una reacción o una contrarreacción en este caso contra estos manifestantes, ya utilizando pues las bombas lacrimógenas y utilizando un poco la represión, Claro. que básicamente es a lo que ha apuntado la policía. O sea, no empezó el incidente el protestante, no hubo arrojo de, no sé, elementos contundentes, botellas, piedrazos, palazos, sino que querían pasar hacia un sector y la policía decidió avanzar y rápidamente empezar a utilizar armas de contención, vamos a decirlo de esta manera.
Sí, en efecto ha sido así y en las anteriores protestas, por lo menos en esta, ha habido un poco más de control en el sentido que la policía lo ha hecho por no dejar pasar. En otras, en las anteriores sí, a causa de estas muertes, incluso sí se vieron ataques Ujú. directos de la policía a pobladores, incluso aislados, Claro, incluso no dentro de los grupos, ¿no? claro. Entonces, digamos, pero obviamente tampoco justifica, ¿no? Sino No, que seguro, seguro. sí habían órdenes de que no pasen a determinados recintos, como el Parlamento, ¿no? O el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Que terminan siendo las fuentes, las centrales y la representación del poder político. Ok. Enzo, salgamos un poquito de la superficie. ¿Cuál es el verdadero reclamo que tienen los manifestantes en estas tres marchas? Me vas a decir que renuncia Dina Boluarte. Ok, pero el trasfondo que está debajo, ¿por qué quieren que renuncie Dina cuando el Congreso ya, bueno, a Castillo lo hizo cesar de sus funciones? ¿Qué quieren? ¿Que vuelva a estar la presidencia el expresidente? ¿Cuál es el fondo del reclamo? Bueno, en un principio, los dos ejes en relación a los reclamos, te hablo de la primera toma de Lima y la segunda toma de Lima, estaban relacionados a que Castillo salga de la cárcel, regrese a la presidencia, por un lado. Y por otro lado, querían una reforma constitucional, ¿no? Si bien es cierto, los gestos en política son importantes. En esos gestos, Dina Boluarte había manifestado cuando estaba, digamos, bajo la sombra de Pedro Castillo como vicepresidenta, Ujú. que si algo le sucedía a Pedro Castillo en relación al perder su poder, ella se retiraba del poder con él, en una muestra de lealtad, ¿no? Hecho que no Entonces, sucedió, quedó claro y le encantó el poder porque se ató junto a los congresales de una manera nunca vista en Perú, esto está claro. Pero también es constitucional, sí, es derecho propio sí, eso. es parte del juego político, finalmente, ¿no? Es parte de la decisión política, lo cual evidentemente puede tener carácter de legalidad, pero pierde la legitimidad cuando Correcto. una autoridad pues le termina mintiendo a la población y le termina desilusionando, y sobre todo a su público electoral, ¿no? Porque Claro, estamos claro. hablando de que el público electoral que votó por ella es dentro de la fórmula presidencial, ahora es el que protesta contra ella. Ahora, pero en realidad el cambio para ellos más importante, más allá de Pedro Castillo, es la reforma de la Constitución. Ellos querían que se haga una consulta popular para reformar la Constitución y tampoco eso les han querido dar, es decir, no les han dado la renuncia, no les han dado tampoco esto, porque es válido, es decir, es válida que haya una iniciativa de la población para que se pueda consultar, como ha sido en otros países, para zanjar el debate político en relación a que si se debe o no cambiar la Constitución. Probablemente no hubiera ganado esa propuesta, probablemente sí. Entonces, digamos que el sistema político actual no quiere correr siquiera ese riesgo, sin embargo, sí es un derecho que además está garantizado por la Constitución, ¿no? O Sí. sea, Pero cambiar la hubo acá. constitución para cambiar qué artículos de la misma, qué es lo que quieren implementar o reformar. Bueno, de hecho, los manifestantes o la parte que se manifiesta son aquellos peruanos en donde no ven al Estado en un papel en donde les resuelva los problemas básicos, A nivel en mundial está donde se pasando ven eso, lamentablemente, muy sí. sí, se ven muy marginados, ¿no? Es Ujú. decir, estamos hablando de los peruanos sin agua, sin luz, o en aquellos que viven en heladas, tienen aguas y las aguas evidentemente son heladas, no hay calefacción. Entonces son peruanos que viven sin dignidad, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros estuviéramos en ese lado, creo que podríamos pensar en que el Estado no les sirve, ¿no? En que pagan impuestos probablemente y que el Estado no se acuerda de ellos. Sí, convengamos Entonces, que también, por más que esté plasmado esta la Constitución, del dicho al hecho, acá la Constitución de la República Argentina en su preámbulo habla de el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, el derecho a los servicios, a la dignidad, a la clase obligatoria. Tenés no menos de 10 proclamas de derechos en el preámbulo, en el núcleo duro, irreformable de la Constitución argentina, que por más que esté como legalidad o derecho, no se cumple. es cierto lo que dices porque se hace
análisis profundo, en realidad ni siquiera se necesita cambiar una constitución. En Tal realidad cual, lo lo que que hay se que cambiar es necesita la gestión, es, como para que eso llegue. es aplicarlo. Claro, Exactamente. es decir, si la constitución actual se aplicara, en donde obviamente vela por la dignidad, derechos humanos, etcétera, solo aplicándola ni siquiera tendría necesidad de cambiarse, Por solo supuesto. tendría que tener una visión inclusiva en sectores en donde no las tiene. Lo otro es una carta de espíritu, de intenciones legales, jurídicas, claramente, pero que Y políticas, por pero, supuesto, de ahí a la acción pero no concreta resuelve. de la realidad no resuelve eso, nada. Así es, Bueno, no lo resuelve. Entonces, ¿y cómo amaneció Perú el día de hoy? ¿Hay olor a nuevas protestas? ¿Está más calma la sociedad? ¿Cómo arrancó hoy? ¿Cómo arrancaron ustedes Lima? De momento, sí, de momento está más calmado. El título pomposo de la toma de Lima no es como tal una toma de Lima. Ya, no, seguro. Seguramente sí un intento de tomar el centro de Lima, ¿no? El cercado de Lima, ¿no? Pero no como tal Lima. En Lima viven aproximadamente un tercio de todo el país, entonces es imposible. Y las marchas o las protestas no van más alrededor de 20.000 o 21.000 personas, que es lo que los mejores estimados han establecido, ¿no? Los medios, digamos, simpatizantes de la protesta han mencionado que habrían 21.000 personas en la protesta, pero esto definitivamente no es suficiente para hacer exactamente una toma, sí una gran movilización dentro del centro de Lima, por supuesto. Es una demostración de que el malestar, que se haga sentir, ¿no? El malestar persiste. Enzo, querido, como siempre, abrazo fraternal desde la Argentina y 1000 gracias por tu entera disposición. Como siempre, un gusto y a la orden. Un saludo y un abrazo a la distancia. Un abrazo a nuestros hermanos peruanos. Chau, Enzo. Enzo Helguera, entonces, periodista, colega, gran amigo, que siempre hace sus aportes valiosos en materia de política social, de lo que acontece en Lima y en todo nuestro hermano vecino del Perú. Continuamos con más información aquí en la tarde del Explorador.